Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de los e-commerce que marcan la diferencia. Hoy, nueva vida del podcast, justo. Hemos tenido que saltar a hacerlo, en este caso junto a 21 Nova, que, bueno, como sabéis, es agencia de paid media para e-commerce, y en esta ocasión, pues bueno, no podríamos tener mejor invitado de la nueva temporada. Tenía claro que tenías que ser tú. Como he comentado, este podcast 100% quiero que vaya dirigido a aportar valor para gente que tiene un e-commerce, que ya venden bien, pero que quieren llevarlo al siguiente nivel. Entonces, de nuevo, Jaime, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, para quien no conozca a Jaime, Jaime es uno de los fundadores de Pompey. Pompey, pues yo creo que quien no lo conozca en España, igual algo se ha perdido durante los últimos 10 años, pero bueno, marca referencia dentro del sector del calzado, ahora también de la ropa, unos auténticos pioneros en el e-commerce y bueno, para mí uno de los principales referentes en el e-commerce en España, como tú ya sabes. Entonces, bueno, más que bienvenido y con muchas ganas de que aportemos aquí valor. Dicho esto, como te había comentado antes, mi intención es al inicio simplemente dar un poco de contexto para que la gente también tenga en mente qué es Pompey a día de hoy, cuál es un poco el volumen que tiene y demás. Entonces, preguntas así rápidas. ¿Cuántas tiendas tenéis vosotros ahora mismo y en qué ciudades? Ahora mismo nosotros tenemos 3 tiendas, una en Madrid, otra en Valencia, otra en Sevilla y 3 puntos del Corte Inglés, corners, los 3 en Madrid. Buenísimo. Y bueno, luego tenemos muchos puntos de venta wholesale, pero tiendas propias, estas. Brutal. ¿Y cuántas personas forman parte a día de hoy de Pompey? Ahora somos en torno a 45 con las tiendas, en la oficina somos 18. Bueno. Heavy, en verdad. O sea, yo ya había perdido la cuenta. Bueno, es que también para contexto justo, tenemos la suerte desde hace más de 2 años de trabajar con Jaime y todo el equipo de Pompey. Y es verdad que yo creo que en el día a día hay veces que este tipo de cosas se pasan por absoluto, o sea, pero por completo. A nivel de canales de venta ahora mismo, ¿cuáles tenéis? ¿E-commerce? Tenemos e-commerce, retail y wholesale. Vale. Trabajamos los 3. Más o menos, ¿podrías decir un poco aproximadamente ranking de lo que supone cada uno de ellos? O sea, ¿cuál es el por importancia? Bueno, o sea, nosotros vendemos un 40% en web, un 30% en wholesale y un 30% en retail. Ok, brutal. Vale, maravilloso. Y a nivel de mercados internacionales ahora mismo, ¿qué son claves para vosotros? O sea, aparte de España, lógicamente. Bueno, luego lo contaremos, pero yo creo que Pompey ha vivido 2 fases y en estos últimos 4 años, antes no vendíamos nada fuera, en estos últimos 4 años ahora vendemos el 50% fuera de España y los mercados más importantes, los canales donde vendemos fuera son web y wholesale y en ambos predomina Europa, excepto en web. Bueno, tú ya lo sabes que sí. Estados Unidos es uno de los 2 principales países, pero un poco en el cómputo general nosotros nos hemos centrado mucho en Francia, Alemania, UK y luego en web se une Estados Unidos. Sí, totalmente. Después a nivel de canales de captación, a mí también, o sea, como si estuvieses mirando el Google Analytics ahora mismo, o sea, más o menos, ¿cuáles son como los principales canales de captación que a día de hoy tiene Pompey en online, lógicamente? Bueno, sobre todo canal orgánico directo y meta. Maravilloso. Y después, a día de hoy, ¿cuál dirías que es como el foco principal de Pompey? O sea, sin meternos en berenjenales, que ya intentaremos después de entrar. Sí, seguir desarrollando el producto y el contenido. Yo creo que de alguna forma la evolución de Pompey en estos años tiene mucho que ver con haber exponenciado la parte creativa que siempre consideramos que teníamos. Entonces yo creo que sigue siendo la misma, sigue siendo eso. De hecho, para mí, sin duda, o sea, creo que hay mucha gente que no es plenamente consciente de lo que es Pompey a día de hoy, o sea, sobre todo en España, ¿no? Que al final hubo un producto tan marcado en su momento, y a día de hoy yo creo que hay mucha gente, y me pasa de continuo porque yo presumo de poder trabajar con Pompey a diario, y me pasa mucho que dice, pero ¿y qué está haciendo Pompey últimamente? Yo mira su Instagram, mira su web y te vas a quedar flipando, porque si me estás haciendo esta pregunta probablemente no la has visto de hace mucho. Pero es que pasa mucho, tío, o sea, digo, que te pasa mucho a ti seguro con otras cosas. Sí. Las marcas no somos tan importantes, entonces la gente tiene muchas cosas que hacer, tú mismo tienes muchas cosas que hacer. Y entonces yo creo que es
bueno, es nuestra responsabilidad ganarnos un hueco de atención. Entonces, yo siempre tiendo a pensar que si no nos han visto es porque todavía nos queda trabajo por hacer. 100%. Pero efectivamente, personalmente yo de lo que más orgulloso estoy es de la evolución de Pompey, porque creo que nuestra etapa inicial fue una etapa donde hubo muchos huevos, mucha persistencia, mucha intensidad. Yeah. Pero cuando emprendes desde la universidad como nosotros, hay muchas fases que vas haciendo y es normal ir haciendo, pero la reconstrucción de la compañía sabíamos dónde que teníamos que ir, sabíamos lo que no había funcionado en la etapa anterior, sentíamos que sabíamos lo que sí había funcionado y ha sido muy bonito. Y entonces ahí nos pasa también a nosotros constantemente que hay muchas veces que nos siguen preguntando si hacemos ropa. Bueno, pero yo creo que es parte de... Yo tampoco sé que hacen un montón de marcas. Es como parte de esto. Si no he conseguido que lo sepan es que todavía nos queda trabajo, ¿sabes? En cualquier caso, a mí lo que me gustaría es, sobre todo pues, para esa gente que quizá no tiene tan interiorizada la historia de Pompey y esa evolución que se ha pasado en estos últimos años, antes de pasar a temas interesantes y más accionables para gente que tenga e-commerce que pueda realmente resolver esas dudas, a mí lo que me gustaría cubrir es esos 4 o 5 puntos de inflexión que ha podido tener la marca desde el inicio hasta ahora, tanto buenos como malos, esos 4 o 5 puntos de inflexión que han marcado el punto en el que está Pompey a día de hoy. A ver, pues yo diría, el primer punto de inflexión es nacer. Yo creo que tener el coraje para hacer algo que te gusta y dejar cosas por el camino, ya sea tu estilo de vida anterior, cierto dinero, empezar a llevar una vida profesional algo distinta a lo que te rodea. Para mí ese fue el primer punto de inflexión seguro. ¿Porque con qué edad empezaste vosotros? Empezamos acabando la universidad, pues con 22 o sí, 21, 22. 21, 22. Sí, porque llevamos 11 años, yo tengo 33, 21, 22. Yo creo que ahí hay un punto, ese punto que muchas veces con los años se puede minusvalorar. Yo creo que es el primer punto de inflexión de tomar la primera decisión de decir yo quiero hacer algo que me guste y acepto los condicionantes que tiene. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas el hacerlo tan joven. El segundo punto de inflexión yo diría que fue que efectivamente empezó a funcionar algo que teníamos en la cabeza, que es cuando el mercado cuando tú ves que el mercado acepta la idea que tú tenías. Yo creo ¿Funcionabas desde el inicio? Sí, tuvimos la suerte de que en cuanto pusimos el primer producto en el mercado había colas, todas estas marcas jóvenes que están viniendo que hacen como pop-ups evolucionados. Nosotros hacíamos unos pop-ups de mierda comparados con ellos, pero era lo mismo, era... comunicábamos por redes sociales y decíamos que íbamos a estar ahí 3 días y se llenaba. ¿Y los pop-ups siempre lo hacíais aquí en Madrid? No, nos obsesionamos con salir de nuestro círculo de Family, Fun and Friends, entonces hicimos el primero en Madrid y luego por toda España. Era igual que... Hostias, qué guapo. Era el mismo circuito, lo que pasa es que más cutre. El tour. Era el mismo circuito, pero más cutre que lo que veo de marcas jóvenes ahora que lo hacen de coña. Entonces... ese para mí sería el segundo punto en el que ves que hay algo. ¿Porque empezasteis a vender todo físico? ¿O? Claro, empezamos a vender primero en pop-ups físicas y luego ya abrimos nuestra tienda online. Vale. Yo te diría que el tercer punto de inflexión fue el COVID. O quizás el tercer punto de inflexión pudieron ser la primera apertura de tiendas, que nos dio la posibilidad de que ahí había algo interesante porque estábamos muy obsesionados con el online, pero abrimos la tienda y nos funcionó muy bien. El cuarto seguro fue el COVID, porque el COVID, yo si lo sintetizo, a mí me dio la confianza de que no había mucho que perder porque no éramos muy importantes para la gente. No tanto Pompey, sino que nuestra industria en una situación grave no importa mucho más allá que para suministrar cosas de primera necesidad. Entonces nosotros que somos una marca de precio medio alto, te das cuenta de que eres más prescindible y eso yo creo que inconscientemente nos quitó miedo a cambiar porque nosotros ya veíamos una tendencia de desaceleración y para mí eso fue un punto de inflexión muy bonito. Uno de mis socios salió del día a día y tuve la oportunidad un poco de ponerme de CEO junto con mi socio Cosme, que llevaba la parte de dirección creativa, y con Jorge, que lleva la parte financiera.
Yo creo que ese fue un punto de inflexión precioso porque ahí es donde tomamos la decisión de hacer Pompey como realmente nosotros sentíamos que debíamos construirlo. Al final, nosotros venimos de un entorno como conservador, pijo, pero siempre nos ha encantado la moda, siempre nos ha encantado la moda, la música, el deporte, el fútbol. Y entonces todos esos elementos culturales, cuando nosotros nacimos, nuestro primer cliente fue un cliente que era muy clásico como el contexto en el que nosotros habíamos nacido. Y entonces nosotros durante una fase muy importante de Pompey desarrollamos más producto para ese cliente que pensando en lo que a nosotros quizás nos gustase. Y entonces llegó un punto que cuando se desaceleró pensamos, joder, no tenemos ni una marca que nos encanta ni un cliente que esté demandando este producto a saco, porque nuestro primer cliente también se cansó un poco de ese producto. Y entonces fue un momento como de hagamos lo que queremos hacer. Entonces fue precioso, la verdad, porque... Poco que perder, ¿no? En ese aspecto. Bueno, hay un punto de que nosotros siempre hemos sido muy ambiciosos y siempre hemos querido construir una compañía para el mundo y lo más grande posible, pero creativamente interesante, con identidad. Y entonces estábamos en un punto que no íbamos a conseguir una cosa de mucho volumen porque nuestro producto con el que habíamos entrado veíamos que estaba desacelerando y tampoco nos encantaba creativamente. Entonces fue un momento muy bonito de decir, oye, hagamos lo que nos gustaría hacer con nosotros mismos. Y entonces... Eso se dice muy fácil, ¿eh? O sea, fue precioso porque yo es de la etapa que más orgulloso estoy porque ahí hicimos muchos cambios, rearmamos el organigrama, tuvimos como un montón de conversaciones en la compañía de oye, que íbamos a dirigirnos hacia esto, entonces hay gente que se cayó por el camino porque siempre pasa. Y lo hicimos con mucha convicción, con la suficiente, como en estas transiciones siempre pasa que empiezas a desmoralizar muy rápido a tu cliente anterior porque no entiende muy bien qué es lo que estás haciendo y todavía el nuevo o la evolución que tú estás viendo para tu cliente ni de coña te lo compra. Entonces hay una línea como muy gris de travesía en el desierto en el que yo siento que lo único que te hace aguantar es la convicción, la verdad. Entonces yo te diría que ese es el cuarto punto de inflexión en el que rehicimos Pompey hacia un entorno más contemporáneo, hacia un ticket medio más alto, creativamente con una propuesta más clara. Cambiamos el organigrama para que hubiese una identidad de marca muy potente a nivel moda, no tanto a nivel publi, que es lo que teníamos antes. Y yo creo que el quinto punto de inflexión fue el comienzo de las colaboraciones, que a nosotros nos ha dado mucha fuerza en todos los sentidos, la verdad. Yo creo que diría que eso. Brutal. Yo es que es verdad que sobre todo lo que tú comentabas del COVID, o sea, esa transición, o sea, como que se dice muy fácil ahora que estamos teniendo esta conversación, pero me parece completamente, o sea, tremendamente complicado. O sea, sobre todo en el mundo de la moda, yo creo que esta conversación la hemos tenido varias veces, pero me parece muy difícil. Bueno, y es que nunca deja de terminar, porque como bien has dicho antes, hay mucha gente que no te dedica la atención como para valorar esa transición. Y es fair enough. Es como, ni me he enterado de qué coño hablas. Entonces no termina hasta que realmente el mercado entiende en su totalidad, de la gente que te conoce, entiende este movimiento. Pero yo estoy seguro que lo que nos ha hecho mantener la fuerza en el cambio, porque muchas veces, bueno, tú lo has visto con nosotros, hay momentos que dices, joder, esto no lo está entendiendo ni Dios, ni el que al que vamos, ni el que teníamos, no entiende nadie. Es la convicción de que el camino era correcto, tío, de la convicción de que la idea era correcta. Sí, que esa es la dirección y punto. Y cuando, no estar dando volantazos. Cuando sientes esa convicción, hay pequeñas alegrías que te las tomas como inmensas, porque lo necesitas para poder continuar eso, ¿sabes? ¿Qué pequeña alegría tú dirías, por ejemplo? Bueno, pues en el momento en el que empiezas a desarrollar un modelo más deportivo con un 30% más de ticket medio y ves que rota, tú te agarras a eso, ¿sabes? Dices, esto no nos va a sacar de pobres, pero aquí hay algo. Aquí hay gente que está comprando esto. Y eso se va agrandando, ¿sabes? Pero hay muchas veces, yo creo que en la fase de... Bueno, que los empresarios o los emprendedores hay muchas veces que te fustigas a ti mismo. Yo soy optimista por naturaleza. Y hay un punto que eso
eso te da mucho, ¿sabes? Cuando tienes pequeñas alegrías en un mar de incertidumbre, es como, ¡buah! Me cojo esto y no sé si lo estoy agrandando, pero a mí me vale para seguir. Y en el momento en el que a ti te vale para seguir, puedes seguir, ¿sabes? Ya. Bueno, a mí es que hay dos cosas ahí que me parecen fundamentales. Y ya no solo en e-commerce, creo que hay muchos negocios que le falta, que es, una, tener muy claro hacia dónde se va, o sea, tener muy claro literalmente la visión de la marca, y se nota que al 100% justo con ese replanteamiento vosotros lo hicisteis a la perfección, y después ejecutarlo bien. O sea, porque hay gente que tiene claro hacia dónde quiere ir, pero después cada 2x3, que si la rayada, que si el volantazo para un lado, el volantazo para otro. Y yo creo que ahí... Ese punto, el segundo que dices, nosotros no lo hemos ejecutado a la perfección, pero sí que no hemos reculado en dónde queríamos llegar. Ya. Pero yo me acuerdo que en muchas fases de, vamos a decir, la primera fase de Pompey, sí que nos pasaba bastante eso, de que no nos terminaba de convencer dónde estábamos yendo, tomábamos una dirección, no terminaba de funcionar rápido, te cagas encima y vuelves donde estabas. Y eso hace más daño de lo que parece emocionalmente, porque no terminas de creer en nada más que en lo que te va bien. Y entonces hay un punto, yo creo que los cambios más trascendentales que tienen que dar las empresas, que al principio no te va a ir bien, pero es como que tú eres el único, que esto suena un poco a gurú, pero la realidad es que hay muchas situaciones en esos cambios donde tus empleados dudan de ti, porque no se está viendo en números. Tus clientes dudan de ti, porque por eso te están dejando de comprar. Hay un punto en el que si tú dudas de ti también, ya está. No te puedes agarrar a nada. Entonces yo creo que en todo este proceso, bueno, ha sido muy bonito ver, o para mí yo me siento muy orgulloso de ver que ha habido una convicción en cómo cambiar las cosas, cómo hacer las cosas en conciencia, porque esta segunda fase no fue un tema solo de ímpetu, como el primero. Entendíamos lo que teníamos que cambiar, cambiamos el organigrama, abrimos canales de venta, abrimos la parte de ropa, abrimos la parte de mujer, queríamos ir a un sitio, más o menos teníamos claro qué piezas nos faltaban, orejeras y pa'lante. Y yo creo que ese punto de los bandazos tiene mucho que ver con los que están liderando la compañía sin autoengañarse y vivir de la ilusión. Son capaces de las pequeñas alegrías que les van llegando. Porque claro, tú por el camino tienes que convencer a inversores si los tienes, a bancos si los tienes, a tus empleados si los tienes. A tus clientes. Y realmente hay muchas veces que tú sientes esto no se lo cree ni Dios. Ya. Porque, bueno, es como en el deporte, tío. Es como... Lo primero que piensas cuando ves a Lamine, que es un máquina, es, buah, anda que no he visto yo jugadores que juegan así. Entonces pero es que pasa con todo, ¿sabes? O grupos, buah, este grupo me gusta, pero seguro que se estrellan porque hay muchísimos. Sí, el pesimismo, como que hay un punto, y hay muchas situaciones donde la convicción la tienes que tener tú. Y donde la falta de miedo, que por eso expresaba lo de no había mucho que perder, porque a nosotros nos parecía interesante lo que habíamos construido, pero no es suficiente como para mantenerlo sin cambiarlo. Entonces, si en el cambio dejábamos de existir, bueno, por lo menos lo habíamos hecho tratando de hacer algo en lo que creíamos, ¿sabes? Pero ya te digo, o sea, yo es que a mí de este punto, o sea, que le estamos dedicando bastante tiempo, pero es que me parece tan importante, rollo. Uno, porque, a ver, hay muchas industrias, ¿no? Pero es verdad que hay muchos e-commerce que, quieras o no, van muy ligados a moda. Ya no solo porque estés en el sector de la moda, sino porque a lo mejor tengas un producto que está de moda, etcétera. Entonces, probablemente mucha gente que escuche el podcast o tenga un e-commerce no lo sabe, pero en unos años o su producto no tiene tanta atracción como tiene a día de hoy, o deja de estar de moda, o lo que sea, y el poder hacer lo que tú estás diciendo, o sea, es que me parece completamente crucial, o te vas a tomar por culo. Bueno, es que hay un punto que yo considero esta etapa que hemos aprendido a vender. Yo creo que en la primera etapa no aprendimos a vender. Tuvimos la capacidad para desarrollar algo que gustó. Ya, producto, 100%. Producto, rodeado de una marca divertida, pero en esta segunda etapa hemos aprendido a vender. Sí, ahí doy fe. Mi ambición siempre ha sido montar un grupo de moda y yo tengo la confianza de que podría coger otras marcas
y tratar de tocar palos parecidos para que haya movimientos parecidos. Luego siempre hay una cosa de market fit, de que efectivamente tú entres en una ola, Sí. pero es bonito sentir que sabes cómo lo has hecho. Por lo menos para mí es nuevo. En la primera fase Pompey no lo tenía tan claro, ¿sabes? No, me parece brutal. Y sabiendo que el camino está por construir, ¿eh? O sea, no, sí, no, todavía estamos muy mucho. lejos de lo que a nosotros nos gustaría ser. Sí, pero yo lo que sí que pero creo... la idea, la base, tío, la base de cómo hemos hecho esto, creo que se puede aplicar a la industria, ¿sabes? No, me parece brutal. Y sobre todo, ya te digo yo, tú lo sabes, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo que nosotros tenemos, bueno, la posición que yo tengo en este caso, por poder estar rodeado de personas como vosotros, incluso por poder, porque puede sonar como muy pelota, pero de verdad que para nada. O sea, a mí lo que me gusta es poder aprender y validar ciertas cosas que yo por sentido común hago. Por ejemplo, tú has dicho una cosa que, de nuevo, yo soy muy pesado con esto, pero ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que es el poner foco en tu vida. O sea, en el momento en el que pones foco, es cuando yo siempre digo que ahí es cuando ocurre la magia. Entonces, yo lo que considero que vosotros habéis podido hacer es poner foco, en este caso, hacia dónde quiere ir la marca. Y lo que siento es que a la mayoría de empresas es lo que les falta. O sea, ni los empleados saben exactamente a dónde van, ni los clientes saben exactamente a dónde van, ni los propios fundadores saben exactamente a dónde van. Y a mí eso me parece una cosa tan jodida. ¿Sabes qué pasa? Que también nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, de que nos hemos dado muchas hostias, nos hemos dado muchas leches. Cuando tú coges eso sin martirizarte, sin pegarte, sin fustigarte, en realidad es increíble lo rápido que vas aprendiendo, porque donde te frena mucho es cuando te cuestionas mucho a ti mismo y piensas que eres malísimo y piensas que no vales para esto y piensas como toda esa montaña en donde te metes, pero si lo utilizas, lo coges, lo escuchas, lo sufres algo razonable y sigues. Claro, nosotros nos ha dado muchos aprendizajes. Nosotros hemos conseguido ese foco después de 5 años desenfocados, entre comillas. ¿Me explico? Sí. Como que en nuestra primera fase teníamos el foco muy, muy claro puesto en construir algo como Superga y estábamos quizás enfocados en eso de una forma no tan sana porque no nos estaba encantando creativamente y veíamos que se estaba desacelerando. En cualquier caso, yo creo que un poco saltando a temas como accionables, como ya te he comentado, sí que hay muchos e-commerce que están en ese punto de, oye, abro una tienda física, no la abro, ya vendo suficiente en esta ciudad como para poder abrir algo y que traccione, el producto me funciona. Entonces, obviamente eso es un proceso que vosotros ya habéis pasado. Entonces, ¿qué recomendarías a esas personas que quieren abrir esa primera tienda? Y sobre todo, ¿qué recomendarías o qué errores te han ocurrido y que probablemente a día de hoy, con lo que sabes, intentaréis evitar? No sé. Para la primera tienda física, dices. A ver, yo también basado en nuestra experiencia, lo primero que pensaría es que no se hagan muchas pajas mentales, y con eso lo que quiero decir es que creo que es bastante de sabios hacerse preguntas muy simples, tipo, a ver, si quiero abrir una tienda, ¿dónde vendo más? Donde vendes más en tu e-commerce es donde más gente te va a conocer. Mi tienda, ¿cerca de qué marcas las pondría? Entonces vas al mercado y buscas dónde están las marcas al lado de la que tú pondrías la tuya. ¿Ahí recomendarías competencia? Sí, 100%. 100%, ¿no? 100%. Para que el cliente... Para mí en moda en concreto, el market fit creo que es muy importante, y cuanto más grande sea la competencia en un mercado, creo que también habla de cuánta gente está dando de comer ese mercado. Entonces yo creo que es bueno, porque no sois marcas, normalmente en moda no son marcas sustitutivas, pueden ser complementarias. Entonces yo creo que sí que es bueno ponerse cerca de competencia, porque significa que tu cliente puede picar en la tuya o en la suya. Lo siguiente que haría sería hablar con los vecinos de esa calle, entender qué tal les va la tienda.
Y lo siguiente que haría ya sería empezar a hacer números con alguien que haya hecho este proceso. Y lo explico tan coloquial porque hay muchas veces que parece más complicado que el sentido común. Y en las etapas iniciales yo creo que duermes más tranquilo si utilizas el sentido común que si te dejas guiar por comentarios muy técnicos que no llegas a comprender todavía. Es como que te genera más inseguridad, pero en realidad si tú te lo preguntas para tontos y tú lo entiendes, tú lo sabes explicar mucho mejor. Y llegas a un sitio donde es, oye, mira, yo donde más vendo es en Madrid, mis competidores están en esta calle yo he hablado con mis competidores y donde más tráfico tienen es este día y están vendiendo tanto, creo que por estas razones tiene sentido y solo me salen con estos números. Fin. En realidad... Es que eso. En realidad no es más que eso. Pero si tú lo coges de una perspectiva más macro, más técnica, te puedes atragantar más. Yo dudas, por ejemplo, que me surge sería... Los alquileres justo de las tiendas entiendo que sí que suelen ser más a largo plazo, que son a 5 años o... Los contratos. Sí. Los contratos depende del propietario. Tienes contratos que pueden ser a 5 o 7 años, pero con cláusulas de salida por el medio, con subidas de alquiler en relación a determinados términos. Pero ese tipo de ayuda es muy fácil de encontrar. No, es lo último que me preocuparía. Porque en realidad eso es de mercado. Eso van a preguntar a 4 que se dediquen a retail y todos le van a saber ayudar, la mayoría. Donde no le van a saber ayudar es si piensan que su cliente pasa por esa calle, si piensan que su cliente compra a los otros. Eso solo lo sabe el dueño de la marca, realmente. Y eso para mí es el 80%, no sé si el 80%, el 70% de una decisión buena en retail y luego los números tienen que salir. Pero para la parte de números y de contrato se pueden asesorar por un montón de gente. Y después quizás esta es una pregunta demasiado amplia y creo que es complicado, o sea, de poder responder, pero yo entiendo que habrá ciertos e-commerce, da igual en la dimensión, o ciertas marcas en este caso, que igual la pregunta que se hacen es ¿cuándo un mercado es lo suficientemente grande para que yo abra allí una tienda física? Sobre todo los que han nacido más online. O sea, yo siento que hay muchas veces que te pueden hacer esa pregunta. ¿Vendas lo que vendas? Bueno, lo primero para mí es, otra vez, un poco simplificarlo, es las marcas a las que yo me parezco y son más grandes que yo, ¿cuántas tiendas le caben en este mercado? Porque piensa que este viaje no es nuevo, lo han hecho muchos. Sí, que no hay que reinventar. No, entonces igual hay localidades más pequeñas que no te caben tiendas. No te caben porque el alquiler no es tan bajo, el consumo es bajo y es mejor que trates de abrir un Corte Inglés o es mejor que trates de abrir multimarca, más que tu propia tienda. Me parece bastante interesante eso. Yo uno de los puntos fundamentales de todo lo que tú has dicho, sinceramente, y que creo que sobre todo siento que a gente más joven o gente que está en etapas o en los años más iniciales le cuesta, muchas veces es entender el tema de la competencia. O sea, es lo que yo siento, como que tienen miedo a hablar con la competencia, que tienen miedo a preguntar... Bueno, miedo no es la palabra, pero que quizá no hablan con la competencia porque piensan que literalmente no van a querer hablar. Y realmente yo, por lo menos, lo que he aprendido y la suerte que he tenido de estar rodeado de las marcas que en 21 tenemos... o sea, trabajamos realmente, es lo contrario. Es cuanto más cerca estés de tu competencia, cuantos más insights compartas con tu competencia, probablemente más expandes un mercado y más vais a vender todos. O sea, esa es la experiencia que yo he tenido y sobre todo, o sea, hablo con mucha gente y te dice, es que no sé esto, y pregúntale a lo mejor a las marcas que son similares a ti, igual no exactamente, pero ¿cuánta gente te habrá venido a ti a hablar? O yo qué sé, los chavales de Scoofers en su momento, los DM o todo el mundo con el que vosotros habréis hablado, que vosotros estaréis encantados literalmente. Sí, o sea, yo creo que esto es... Yo creo que esto es un tema, también otra vez pensándolo muy pragmáticamente, es, a ver, ¿yo qué quiero? Que mi negocio vaya lo mejor posible. Para que mi negocio vaya lo mejor posible, sabiendo que ya lo han hecho otros, porque no eres el primero que monta una marca ni serás el último, lo que más sentido tiene es preguntar al que lo ha hecho. Lo que más, para entender. Nosotros nos conocemos, los de nuestra generación y los de generaciones más pequeñas, como decías, nosotros conocemos a todos y yo he aprendido un huevo de todos, en general, pero no es tanto tipo mentorizar, es, oye, este tipo se está pegando por lo mismo que yo en un contexto distinto, con un cliente distinto,
en unas circunstancias que le rodean quizás distintas, pero sus problemas son los mismos. Entonces, yo creo que muchas veces es un tema de timidez y otras veces es un tema de ego, pero si quieres montar un negocio tienes que mandar a tomar por culo los dos. Ya, tienes toda la razón, sí. Y es lo que hay. Sí, no simplemente es timidez, tienes toda la razón. Sí. Hay un tema de timidez y hay un tema de ego, son ambas cosas. Entonces, si tú estás dispuesto a tirarlas y dejas de pensar si el otro por tú preguntarle va a pensar que sabe más que tú, que sabe menos, que vende más, que vende menos, y te limitas a ser pragmático y decir, mira, yo de esto no tengo ni idea, este tío veo que lo hace increíble, le voy a preguntar. Y si no me lo quiere contar, que pasa muchas veces, pues bueno, tú has hecho tu trabajo y ya le preguntarás a otro. Sí, no tienes absolutamente nada que perder. El no ya lo tienes. O sea, ya está. Sí, a mí, ya te digo, o sea, yo eso lo he aprendido y desde el inicio. O sea, yo en su momento, bueno, tú sabes, o sea, llevamos más de 4 años trabajando con Scoofers y yo veo la relación que desde siempre han tenido ellos con la gente M, incluso con otras marcas del sector, que mucha gente... Eso es brutal. Pero eso es menos habitual, ¿eh? Es muy poco habitual, pero yo he aprendido muchas cosas de eso. O sea, me he aprendido muchas cosas porque desde un punto de vista pragmático lo piensas y dices, es que probablemente ese tema que han tenido todas estas marcas de distribuidores, que yo no quiero decir que entre todos tengan esa relación, no, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que siento que han tenido una relación mucho más cercana que en otros sectores y objetivamente el streetwear en España ha crecido una absoluta barbaridad. A día de hoy sigue creciendo una absoluta barbaridad. Yo creo que ese es uno de los factores que ha hecho que el streetwear justo en España y a lo mejor no en otros mercados haya crecido tantísimo. Entonces me parece como que al menos, igual no estoy en lo cierto, pero al menos perder no pierdes nada, háblale a quien sea, aprende, yo qué sé, comparte. Tú compartirás ciertas cosas, la otra persona compartirá otras cosas, pero es lo que tú dices, o sea, muchas veces somos como muy egocéntricos y pensamos que estamos reinventando el mundo, que estamos trayendo una cosa al mercado que es completamente diferente, cuando la realidad es que el 99% de las empresas entran en mercados que ya hay otras marcas que lo están haciendo mucho mejor. Sí, o sea, no tienes que reinventar igual, claro, hay igual en otros sectores donde, no sé, el I+D, y hay un montón de I+D en moda, pero donde se mueve Pompey, donde muchas de las marcas con las que tú trabajas, creo que es más un tema de ego o timidez, no es un tema de protección de tu I+D. Ya. ¿Sabes? No, entonces creo que si tú pragmatizas eso, en realidad, si quieres hacerlo bien, siempre cae en ti mejorar tu timidez o mejorar tu ego. Es tu responsabilidad. Si quieres hacerlo fantástico y si no, posiblemente aprendas lo mismo a leches, pero igual en una llamada te hubiesen ayudado. Y luego es muy bonito ver que recibes de vuelta, ¿eh? Yo creo que no hay que hacerlo nunca por recibir. Esta es mi opinión. Pero ayudando haces que al que ha sido ayudado ayude también. Sí, este tema... Ese pozo se queda. Sí, porque los emprendedores o los empresarios, cuando tenemos un problema gordo y nos ayudan, esa mierda se queda. Esa forma parte de ti. Tú has aprendido de que ese tío te ha ayudado. Ya no por lo que te ha contado, sino por el gesto de ayudar. Por sacar tiempo para ayudarte. Total. Yo, habiendo un poco hablado del tema de retail, a mí me gustaría hablar de wholesale. O sea, de nuevo, creo que es uno de los canales de venta que hay muchas empresas que les cuesta, yo qué sé, no es el más habitual. Hacer un e-commerce es tan fácil como te haces tu Shopify, más bonito o más feo, pero te puedes poner a vender. Retail tampoco es que sea sencillo, pero probablemente es de las primeras cosas que piensas. Wholesale quizá no tanto, porque no es tan, bueno, yo así lo siento, como no es tan fácil de accionar. Entonces, vamos, yo he vivido en primera persona que el wholesale para Pompey ha sido uno de los canales fundamentales para el crecimiento de estos últimos años y sé que tienes muchas cosas que aportar justo en esto. Claro, entonces... O sea, yo creo que el canal wholesale lo primero es que operacionalmente es el más complejo porque te cambia el circulante, es decir, te cambia tu flujo de caja. Tú en canal web y retail vamos a decir que cobras al contado, entonces dependiendo del acuerdo que tengas tú con tus proveedores el flujo de caja es razonable. En wholesale no, en wholesale te tienen que pagar a 30, 60 días tras entrega, tú antes has tenido que pagar al proveedor, entonces se te altera el flujo de circulante. Segundo punto, que tú tienes que adaptarte al mercado del wholesale y mover tu calendario a lo que demanda el canal wholesale, que es trabajar casi un año por adelantado. Yo ahora estoy vendiendo SS26 y Pompey está diseñando Autumn Winter 26.
Claro, Automovinter 26 parece Narnia. Pero eso es un ejercicio de operaciones increíble. Nosotros nacimos como muchas de estas marcas actuales de B2C y tuvimos que hacer, para meternos en el canal wholesale, un esfuerzo en operaciones increíble y un esfuerzo financiero increíble. Entonces eso es para mí lo más complejo, adaptarte a los ritmos del canal, y que muchas de estas marcas, por ejemplo, que trabajan con drops, es lo más complicado que van a tener si quieren abordar el canal. El canal wholesale para nosotros era muy interesante porque pensad que estábamos transicionando la marca y en esa arena en el desierto, como sabíamos que muchos clientes nacionales se podían ir porque estábamos cambiando el producto, cambiando el contenido, necesitábamos encontrar lo más rápido posible un cliente que valorase nuestro viaje. Y entonces abrimos el canal wholesale para efectivamente validar, porque yo me había chupado en la primera etapa anterior muchas idas a Alemania de poner un stand y que no me mirase ni Dios, que nadie cogiese la zapatilla. Entonces lo que queríamos era validar lo más rápido posible si la evolución de Pompey efectivamente internacional encajaba o no, y si encajaba nos iba a dar un boost de negocio que sentíamos que podíamos perder por la parte de web. Entonces tenía un sentido estratégico para nosotros muy interesante, y bueno, metimos toda esa fuerza para desarrollarlo y gracias a Dios pues ha funcionado. O sea, ¿cuáles serían como las principales cosas que dirías, o sea, para un e-commerce que dice, vale, quiero meter wholesale? Primeras cosas que, intentando ser simple, al igual que hemos hecho anteriormente. O sea, sé que has mencionado la complejidad que hay, pero ¿por dónde empezarías literalmente? Bueno, yo creo que empezaría por qué quieren hacerlo. Ya. Lo primero. Nosotros, el por qué es lo que he tratado de explicar, es que necesitábamos tratar de entender si nuestra visión había un mercado para ella y tratar de generar otra vía de negocio, otra vía de volumen por si esta caía, ¿vale? Entonces yo creo que la primera pregunta es ¿por qué? El canal wholesale lo que te da es, si funciona, una capilaridad brutal. Ya. Sí. Te hace estar presente en muchos países. Ahora mismo En muchos, vosotros en cuál... Nosotros estamos en 150 puntos de venta y repartidos por toda Europa. Claro, es que y tenemos algunas tiendas independientes en Estados Unidos, en Asia, pero sobre todo en Europa. Pero lo que te da la posibilidad es estar en muchos mercados de forma capilar, con una inversión directa, que es distinta que la indirecta, pero directa, mucho más baja que el online o, por supuesto, que el retail. Entonces, lo primero que pensaría es por qué quieres meterte en wholesale. Y normalmente es por un tema de volumen, de que quieres hacer más grande tu marca o de que quieres testear determinado producto. Entonces, para mí, una vez encontrado eso, lo siguiente es en qué mercados quieres entrar, y lo siguiente es, hay dos formas de entrar: o entras teniendo tú los contactos directos, que tendrías que encontrar la forma de dirigirte directamente a las tiendas de Alemania que te gustan, o lo haces con agentes y distribuidores. Para encontrar agentes o distribuidores adecuados, otra vez, hablar con las marcas que te gustan y que te recomienden. Es lo más rápido y es lo mejor. Y normalmente en la primera temporada que trabajas en wholesale, vas a temporada cambiada porque no te da tiempo a cambiar tus operaciones, entonces ofreces cosas fuera de temporada. Vale. Eso sería como... Lo más rápido. Vale. Y a nivel de... Entiendo que los precios, lógicamente, tienen que ser diferentes en wholesale. Claro. Eso entiendo que, sí, obviamente, los agentes te dirán... No he querido entrar a tecnicidades, pero lo más relevante, aparte de lo que he comentado de la parte de operaciones, es que si tu pricing está adaptado solo a B2C, no das de comer a un intermediario. Entonces tienes que cambiar o todo tu pricing o toda tu estructura de costes. Sí, que el coste pueda aguantar... o cambias por arriba o cambias por abajo. Porque hay un descuento estándar en wholesale. Sí, normalmente, depende de la categoría, pero normalmente en nuestra categoría será un 2,5, que eso significa que sobre tu precio de venta al público el wholesaler se queda un 2,5 de eso, ¿vale? Okay. Y entonces a ti el coste, tu precio de venta wholesale y tu coste te tiene que salir el número para que esté también entre 2,5 y 3. Ok, ¿vale? Okay. Es como que el markup de 5 se reparte 2,5 para él y 2,5 para ti. Vale. Si tú estás con markups de 3, de 2,5, que tú igual en tu canal lo puedes defender, pero en wholesale no, o tú incrementas los PVPs, que es lo que hicimos nosotros, o cambias tu estructura de costes y encuentras la forma
de fabricar más barato. Claro que si tienes un por 3 y wholesale se tiene que dar 2,5, a ti no te queda. Y entonces. Ya. Y entonces, claro, eso tiene un riesgo muy alto porque tú no puedes vender en wholesale a precios distintos que en tus canales. También es cierto que tú no inviertes, por ejemplo, ahora entraremos rápidamente con el tema del paid, pero sí que es verdad que tú, por ejemplo, en online, obviamente tienes que invertir para captar. Entonces, ponle que tienes un por 4, obviamente también estás teniendo un porcentaje para que la gente te compre. Sí, pero ¿qué quieres decir con eso? Como que a lo mejor el punto final al que llegas de margen es más o menos parecido a online o siempre va a ser mayor en online. Bueno, yo creo que es mayor en online. Siempre, ¿no? Vale. Bueno, depende de los economics de cada uno. Yo creo que es mayor en online, pero wholesale te da una capilaridad que el online es difícil que te dé. O sea, al final nosotros estamos en las mejores departamentales de Europa, estamos en los marketplaces más importantes. Ya. Y eso, aparte de dar volumen, te da una presencia que es difícil hacerlo solo con tu propio canal. No digo imposible. Todas estas marcas jóvenes están haciendo cosas increíbles que marcas anteriores nosotros no hemos hecho. Y el mercado va rápido, pero yo siento que el canal wholesale sigue aportando mucho y que lo difícil es adaptarse a él. Yo ya habiendo cerrado un poco el tema de wholesale y entrando en el último punto que quiero que sea la parte de paid, es verdad que justo nos estamos saltando uno de los puntos principales que sería la internacionalización, el poder penetrar en mercados internacionales y demás, pero sin duda, haciendo un resumen, probablemente han habido ahí varios componentes que han sido fundamentales, entre otros wholesale y después, lógicamente, el poder meterle caña desde paid. Obviamente, corrígeme si me equivoco, que al final el que sabes eres tú, pero wholesale y paid. Entonces, enlazando un poco todo esto, a mí lo que me gustaría comentar es un poco principales learnings que tú has sacado de esta internacionalización que hemos llevado a cabo y que obviamente seguimos llevando a cabo. Ya no solo en paid, si quieres entrar en alguna cosa de wholesale, fenomenal, pero principales learnings, 2, 3 cosas que tú dirías, vale, si volviese hacia atrás, 100% estas las haría, las otras que a lo mejor hice no tanto. A ver, yo creo que nosotros ahora vendemos, bueno, ya lo ves tú, más del 60% fuera de España, que para nosotros hace 4 años que vendíamos el 0%. Es un viaje brutal, la verdad. Yo recuerdo que cuando empezamos, porque a mí me gusta siempre tener como los datos, recuerdo que era un 7-8% y de ese 7-8% igual un 3-4 era sin duda Portugal. O sea que al final es península ibérica todo. Sí. O sea que flipante. Yo creo que para mí lo primero es que tu producto tiene que encajar fuera y tu marca. Hay un punto en el que chocarte contra una pared va a ser contraproducente y yo creo que eso hay formas de validarlo antes de... Puedes empezar a testear en paid, puedes empezar a testear en wholesale si lo que tienes escala en el país al que quieres ir. Ya. Y si no escala, no es necesariamente que tú estés invirtiendo mal o que estés con la gente adecuada, es que puede ser tan simple y tan jodido como que tu producto allí no encaja. Ya. Y eso pasa. Eso pasa. Nosotros nos pasó con la Hikby, fuera de España, no la miraba ni Dios. Y entonces, primero yo creo que hay un tema de producto y creo que hay un tema de marca. Lo primero de todo. Yo creo que nosotros cuando sentimos eso y que había un canal que estaba validando ese viaje como wholesale, que recibíamos muchos pedidos de UK, muchos pedidos de Alemania, muchos pedidos de Francia, veíamos ese apetito, claro, esas pequeñas alegrías que mencionaba antes, te dan como mucha confianza para ir metiéndolo en paid. Total. Y entonces, entrando un poco en la parte de paid, que a mí es la parte que me gustó de ti, nosotros hemos tenido en estos 11 años un montón de experiencias llevándolo gente de dentro, siempre con gente de dentro y con alguna otra experiencia freelance. Pero la primera gente con la que hemos trabajado habíais sido vosotros. Y yo creo que a mí me gustó el hecho de que entendíais la moda. Aquí igual yo me equivoco, pero es como, me acuerdo que lo hablamos, como que yo siento que cada día las plataformas son más inteligentes. Entonces el know-how matemático que antes se requería de la gente que trabaja en paid creo que ahora no se requiere. Sí. Se requiere en otra medida. El know-how técnico de audiencias de cómo segmentar tampoco. Y entonces yo lo que buscaba es que alguien que entendiese mi cliente y entendiese la moda. Y tú lo entendías. Llevabas ya otras marcas. A mí me pasó el contacto
Gabriel y Conra de M. Es verdad, no me acuerdo. Sí, sí, me hablaron muy bien de ti. Y yo cuando hablé contigo sentí que entendías lo que queríamos hacer en términos de marca, en términos de contenido. Y a mí eso, por nuestra experiencia en estos 4 años, hablar el mismo idioma es mucho más valioso de lo que parece. Ya. Infinitamente más valioso de lo que parece. Nosotros, una de las cosas que hemos podido hacer bien estos últimos años es que en la compañía se habla un idioma. Ya. Todo el mundo entendemos qué es lo que queremos hacer con Pompey. Entonces te ahorras muchas ideas creativas que no funcionan, Ya. te ahorras muchos vaivenes. Oye, nosotros estamos aquí para hacer esto y si no te termina de convencer, pues oye, hay otro montón de marcas, ¿no? Ya, ya. Y entonces yo creo que para mí hablar ese idioma desde el contenido y desde la moda hacia el paid fue muy relevante para tomar la decisión de currar en paid. Y nosotros en este cambio de organigrama siempre hemos entendido, a ver si lo consigo simplificar, el core de nuestra marca está en hacer producto y contenido, ese es el paquete. Hay gente que operacionalmente se encarga de que esto pase en tiempo, forma y que los economics salgan. Y todo este paquete, la pata de en medio es paid. ¿Me explico? Aquí está la parte creativa, aquí está la parte de operaciones y aquí hay una pata en medio que es paid, que para mí se materializa en este negocio con las pocas barreras de entrada que tiene. Tan importante es hacer algo bonito como que se vea que estás haciendo algo bonito. Ya. Y por eso nosotros, en circunstancias económicas que hemos tenido difíciles, nunca hemos dejado de invertir. Porque en realidad, cada uno en su medida, conceptualmente, en este negocio, creo que tiene poco sentido no invertir para que te vean. Ya. Unos lo hacen con embajadores, otros lo hacen con influencers, otros lo hacen con paid, otros lo hacen con prensa. Pero aquí es casi más difícil que te vean que hacer algo diferente. Hay mucha gente haciendo cosas diferentes que no la ven. Y entonces, para nosotros era muy importante encontrar esta figura en medio y que entendiese ese diálogo de la moda y no estuviese obsesionado con Sí, la parte que no técnica. fuese un perfil técnico. Para eso era muy importante, porque Sí. igual en otros sectores funciona, pero creo que en moda el que invierte contigo tiene que entender qué haces. Porque si no, las audiencias no sé cómo cojones las pones. Es la parte más importante. Y ya no solo eso, sino que ahora vamos a rápidamente entrar en la parte creativa, porque es que paid ahora mismo, o sea, sin hablar de creatividades, creo que tiene cero sentido. O sea, como tú dices, o sea, la parte técnica cada vez tiene menos dificultad. La parte, como tú lo has comentado, matemática, pero que incluso la podemos simplificar como técnica, cada vez tiene menos importancia, todo está más automatizado. Entonces, entra la parte estratégica y dentro de la estrategia es que la parte creativa es completamente fundamental. Entonces, si no te metes ahí, estás completamente cao. Pero a mí sí que, antes de entrar en esto, me gustaría comentar, porque tuvimos hace no muchísimo la conversación sobre porcentaje de MER, blended ROAS o como cada uno le quiera llamar. Y a mí me parece uno de los principales errores de la gente cuando habla de paid. O sea, como que al inicio todo el mundo se obsesiona en ROAS de cada plataforma, cuánto me está dando Meta, cuánto me está dando Google, TikTok, tal, pero realmente cuando realmente entiendes paid y cuando realmente te has dado hostias, tampoco es la palabra, pero tienes un recorrido en paid, te das cuenta de que esa atribución está muy lejos de ser perfecta, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es un poco que podamos trasladar el cómo analizar paid, cómo medir la eficiencia de paid, porque sinceramente la forma en la que lo hacemos actualmente con Pompey me parece que es muy óptima a ese nivel. Entonces, si pudieses dar un poco esas pinceladas. Sí, a mí me ayudó mucho que vosotros siempre fuisteis muy flexibles. Nosotros ya llevamos años de pruebas, como te he contado, internas, freelance, y entonces como que de alguna forma yo tenía claro que, por un lado, nuestras reuniones tenían que ser creativas y por otro lado, creativas con el equipo creativo dentro para que vosotros transmitieseis cómo evolucionaba el CTR de cada una de las creatividades que poníamos. Y que por otro lado teníamos que tener el pulso de eso, cómo estaba impactando el negocio. Entonces ha sido... Yo es de los documentos con los que trabajo semanalmente que más contento estoy porque es una forma de tener atado ambas partes increíble y que a mí me da mucho pulso. Y en realidad, otra vez tratando de simplificar, es
olvidándote de ROAS, más simple todavía. Yo invierto para traer un cliente. ¿Cuánto me cuesta traer un cliente? Y eso es lo que tu negocio se puede permitir. Fin. Entonces esa métrica no es de Facebook, es tuya. Que si son 5, 10, 15, 20. Fin. Esa métrica es tuya. Entonces esa métrica la tienes que dominar tú, no la tiene que dominar Facebook ni la tiene que dominar la agencia de Paid, la tiene que dominar, oye, mira, en mi negocio con mis márgenes yo me puedo dejar por cada cliente 15 euros. Fin. Entonces en el momento en el que tú construyes el pulso o el control sobre vuestro trabajo desde el negocio, siento que genera muchas menos frustraciones, porque ahí es cuando nacen como... Pues al final es que es tampoco por no aburrir, pero nosotros en el informe que yo veo con la persona de data y que luego os comparto, yo veo desde la evolución de la venta, la evolución de cada producto, la conversión y el tráfico que recibe cada producto, y en relación a Paid vemos el MER global, vemos el MER por categoría de producto, vemos el MER nacional e internacional. Yo por otro lado veo la evolución de los CPAs, del CPA nuevo, del CPA recurrente. Pero básicamente, y yo creo que tampoco para no liar, es primero que el camino se hace andando, no era tan completo cuando empezamos, y segundo, que la forma de medirle el rendimiento está más desde el negocio que desde la plataforma. Totalmente. Yo, si te fijas, soy hiper pesado con vosotros. Cuando a mí me explicáis cosas exógenas a mi negocio, en realidad me las sudan. El CPM. El CPM... Si no lo controlo, yo me obsesiono por entender qué es de lo que yo controlo lo que lo está subiendo o lo que lo está bajando. Y entonces, a raíz de ahí, pues vas poniendo métricas de, oye, cómo relaciona el CPM con la inversión internacional, y luego ponemos debajo, oye, la relación del CPM con el CTR. Pero yo creo que la reflexión de fondo principal es que creo que medir desde la plataforma, más allá de que esté mal o bien, creo que tiene menos sentido común que medir desde lo que tu negocio se puede permitir. Sí, ese es yo el punto al que quería llegar, porque o sea, nosotros esta es una cosa que siempre, de hecho, intentamos hacer una labor un poco incluso pedagógica con las marcas, porque siempre al inicio ROAS, y obviamente hay que mirar el ROAS, y el ROAS tiene que ser, y queremos que sea lo más maravilloso posible, pero bueno, nosotros al final, como entendemos nuestro trabajo, es hacer crecer marcas, que es exactamente el mismo objetivo que el que tú tienes como CEO de una marca o que tienes como director de arte de una marca o de lo que sea, ¿no? O sea, exactamente es el mismo objetivo. Entonces, en el momento en el que entiendes eso, lo que mides es la evolución. O sea, es decir, mi negocio ha vendido más o menos, invirtiendo más o menos, que es súper simple, pero cuando la gente entiende eso, y otra de las cosas importantes que tuvimos conversación en su momento era lo del CAC. A mí me gusta siempre que sean porcentajes, por eso el porcentaje MER, porque que parece una cosa súper simple, pero es que te encuentras que dices, no, es que 15 euros, vale, sí, pero que esta semana he vendido con un ticket medio de 80 y esta semana he vendido con un ticket medio de 60. Son 15 euros igualmente el CAC, pero es que el ticket medio es completamente diferente, ¿no? Entonces, por eso siempre hablamos de porcentaje MER, que para quien no lo sepa, es el porcentaje de inversión versus la facturación que tú estás teniendo. En resumidas cuentas, cuánto inviertes para vender lo que vendes. O sea, entonces, ahí yo creo que el ejercicio sin duda es lo que tú decías de haz tus cálculos bien para saber cuál es el porcentaje con el que te sientes cómodo. En este caso, nosotros, lógicamente, calculamos el porcentaje con el que nos sentimos cómodos y a partir de ahí, mire la evolución. Claro. Entonces, eso tiene que ser realmente la métrica de la verdad. O sea, es que no hay otra. Claro, y esa métrica hay muchas veces que por desconocimiento, porque hay muchas veces que como empresario, muchas veces sientes que no sabes de nada, y hay otras veces que sientes que sabes de unas cosas pero de otras no, y entonces te dejas asesorar. En ese asesoramiento muchas veces hay mucha inseguridad también, y hay muchas veces que por inseguridad te dejas llevar por la persona que también has contratado, y hay cosas de sentido común que realmente tú las sabes. ¿Qué precio es bueno? El que tú te puedes permitir. El que no te puedes permitir no es bueno. Y entonces, la competencia tú no sabes qué márgenes tiene, tú sabes los que tienes tú. Entonces, como tú sabes los que tienes tú lo que le marcas a la persona de Paid es, oye, por encima de estos niveles peligramos, por debajo de estos niveles démosle caña. Y por otro lado, controlas la evolución creativa. Y son dos campos que son de los que realmente depende Paid, porque solo con esto se te puede descontrolar esto, pero solo con esto
los números no te van a salir. Que eso es lo que para mí ha habido un cambio de paradigma en las redes, que antes lo llevaban perfiles mucho más técnicos y bueno, agencias como vosotras, yo he hablado con algunas más que no tienen tantas personas técnicas, sino más gente de negocio llevando las agencias. Claro. Sí, es que a día de hoy es que es la parte estratégica la que tiene que marcar un poco el camino. O sea, todo tiene que a partir de ahí. Entonces, si la estrategia del e-commerce, de tu cliente, no la tienes clara, es que ya vamos mal. Pero bueno, ya cerrando 100%, porque ya llevamos un buen rato. De hecho, ya en el futuro, ojalá nos dejes hacer otro podcast contigo. Ese sí, con una cerveza de por medio, porque yo creo que a estas horas ya, en vez de estar bebiendo agua en una taza, a mí me apetece una cerveza. Sí. Pero bueno, eso ya para el próximo aprendizaje. Sí, yo me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente que tú, de hecho, me lo dijiste. O sea, la primera vez que te vi, te veía bastante chaval. Bueno, no, pero para mí, no me acuerdo lo que te dije, pero para mí lo importante era eso. En realidad lo importante era eso. En realidad lo importante no era tener un matemático con nosotros, era, oye, tío, yo estoy poniendo la segunda parte del presupuesto más gorda en ti. Sí, total. Entonces tienes que entender qué cojones estamos haciendo y a quién se lo estamos vendiendo. Total. Y si tú entiendes esas cosas y tú has tenido buenas experiencias con otros, yo me creo que tú esta tubería la puedes construir bien. Y a raíz de ahí luego hemos ido haciendo. Para mí ha sido muy importante que vosotros habéis sido muy flexibles, porque nosotros también hemos sido un coñazo con esa parte de pulso, ¿no? Hemos empezado a medir un montón de meros, hemos pedido adaptaros a nuestra forma de meter los datos, vosotros habéis querido hacerlo, que eso entiendo que también os ha podido ayudar con otros clientes. O sea, sí, que al final... pero es fundamental, o sea, cada marca ahí es un mundo y nosotros eso sí que lo entendemos al 100%, porque lo que tú decías de entender el cliente y adaptarte al cliente, o sea, es que literalmente va todo de eso. O sea, también hay que adaptarse nosotros a la forma de trabajar para entender después quién es nuestro cliente, qué es nuestro producto, qué es nuestra propuesta de valor. Entonces, yo creo que en este caso 100% claro, ya por terminar 100%, a mí me gustaría hacerte la pregunta de ¿a qué persona? Porque lo que queremos hacer con este podcast literalmente es que pueda ser bastante nicho, es decir, no queremos probablemente muchos amigos míos, yo espero y quiero que no se escuchen este podcast, me refiero, quiero que de verdad se lo escuchen gente que tiene e-commerce, que pueden escalarlos y que están en ese punto de escalarlo, ¿no? Entonces, me gustaría poder ir encontrando a esas personas, que obviamente por suerte muchas nos rodean, pero esas personas que puedan aportar ese valor de verdad en el e-commerce, ¿no? Entonces, pensando en otras personas que como tú puedan venir al podcast, ¿quién se te ocurriría que está marcando diferencias en el e-commerce y que te gustaría escuchar? Muchos de tus clientes, tío. Ya, bueno, pero ¿cuáles dirías? No sé, Scoofer, Seme, yo creo que todas estas marcas... Vale. Creo... Hablaremos con ellos. A veces son jodidos de... Son escurridizos los cabrones. Son escurridizos, sí, ¿no? Sí, no, y luego también está bien, o sea, yo creo que todos los que están en la industria la pelean. Yo creo que ellos son casos extraordinarios de crecimiento. Entonces yo creo que siempre está bien escuchar gente que le ha ido tan bien. Pero también está muy bien gente que le haya peleado, que tenga cicatriz. Eso está muy bien. Eso no sé. ¿Se te ocurre a alguien? Déjame pensar, no sé, tío. Necesita llevar más años en la industria. No, bueno, en cualquier caso. No sé, déjame pensar. Ya me lo dirás. Yo te lo digo. Bueno, lo dicho, Jaime, mil gracias por pasarte por aquí, tío. De verdad, ya sabes que para mí... Muchas gracias. Aparte de ser un referente a nivel profesional, pues bueno, todo el mundo que te conoce sabe que eres una... Bueno, para mí eres un referente también a nivel personal. O sea, de verdad que a mí me has enseñado mucho tanto a ser un buen líder, que intento tratar de hacerlo pues, en la medida de lo posible, como a pues, tratar de ser una buena persona dentro de que obviamente todos tenemos que tratar de vender más, tener más beneficio, crecer nuestro negocio, etcétera, pero ser una buena persona, para mí, sin duda, de verdad, he aprendido mucho de ti, aprendo mucho de ti. Quedamos pendientes de otro, no sabemos cuándo, te daremos tiempo, sí. Que ha sido complicado cuadrar a gente al final, que el Charlie y la otra tuvimos una versión fallida. Es que el Charlie parecía Benito y Manolo, el Charlie.
Joder. No se escucha. Pero muy bien. Ahora, Todo bueno, va rodado. Bueno, ya veremos. Nada, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Nada, hay que tener humildad también por tu lado también para escuchar. No, ya sabes, aprendo muchísimo de vosotros. Y nosotros con vosotros, y nosotros con toda la gente que va saliendo. Pero yo creo que es muy importante yo creo que es muy importante ser ambicioso, pero respetar quién eres y vivir contigo mismo. Sí, Si resulta que eres ambicioso, oye, eres ambicioso en todos los sentidos y vas, bueno, con unos valores más flexibles, vamos a decir, yo tampoco lo critico. Lo que tienes que dormir es contigo mismo. Yeah. Eso es lo importante. Yo creo que cuando no duermes contigo mismo es que te has desviado un poco. Yo he tenido fases en las que, por supuesto, me ha pasado. Lo que pasa es que siempre las he escuchado. Cuando me he sentido mal conmigo mismo, siempre me he preguntado por qué. ¿Sabes? Como que hay un punto reflexivo de decir, vale, voy a tratar de evitar volverme a sentir así. Ya. ¿Sabes? Sí, bueno, esto lo menciono mucho y de hecho últimamente todavía más, pero es verdad que a mí una cosa que se me quedó muy marcado de pequeño, que nos decían a mi hermano y a mí, nuestros padres, era hacer lo que queráis con vuestra vida, más, menos, trabajar más, menos, trabajar en lo que queráis. No os vamos a pedir nada en ese aspecto, pero lo que sí que os vamos a pedir es que seáis buenas personas. Y yo es verdad que a día de hoy es lo que trato en todo momento de pensar. Curramos un huevo, intentamos hacer las cosas pues como los mejores, pero siempre con ese tema de ser buenas personas y estar rodeado de buenas personas. O sea, yo una de las cosas que de verdad te lo estoy diciendo y es que me hace sentir muy, muy orgulloso es que de verdad no solo estamos rodeados de marcas que son la hostia a nivel profesional, a nivel negocio, etcétera, sino que también son la hostia a nivel humano, ¿sabes? Y parece una reflexión súper tal, pero para mí, sinceramente, es algo crucial que después, obviamente, no es algo que se va a ver como cliente de la marca per se, pero permea, ¿sabes? Sí, no lo haces porque se vea, lo haces porque eres y ya está, ¿sabes? No... Entonces, nada, lo dicho. Bueno, muchas gracias, Jaime, y nada, lo dicho. Que esperemos que la próxima sea con Muchas cerveza. gracias, chicos. Chao. Chao.